Bueno, hoy vamos a ver nucleótidos. Son unidades estructurales que forman los ácidos nucleicos, ADN y ARN, mediante enlace N-glicosídico, es decir, que se une el hidrógeno de una base nitrogenada con el oxidrilo de un azúcar y se libera H2O. Su función es contener la información genética y codificar proteínas. Su estructura está formado por una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos que denominamos pentosa y uno o más grupos fosfato. Acá tenemos la estructura, el dibujito. Tenemos el azúcar, la base nitrogenada y el fosfato. Pentosa. Los carbonos de las pentosas se enumeran como prima, C1', C2', C3', C4', C5'. Si tienen oxidrilo en C2 es una ribosa, es decir, que forma parte del ARN. Si en el C2, o sea, el carbono 2, no tengo el oxígeno y solo tengo hidrógeno, se va a llamar desoxirribosa y forma parte del ADN. Esto es importante que lo sepan. Si tiene en C2, en el carbono 2, oxidrilo, estamos hablando de que es una ribosa. Y si tienen C2 hidrógeno, es el ADN. Acuérdense de esto porque es importante. En el carbono 1 la pentosa se une a la base nitrogenada y en carbono 5 se une al grupo fosfato. Esto forma un enlace fosfodiéster, en donde se unen nucleótidos formando una cadena polinucleotídica. Los nucleótidos se unen hacia abajo por el carbono 5 a una pentosa y hacia arriba por el carbono 3 a otra pentosa. Son enlaces fosfodiéster que forman ácidos nucleicos. Esto también acuérdense que van a tener unidos nucleótidos a C5 y a C3 formando ácidos nucleicos. Bases nitrogenadas. Son anillos aromáticos con carbono y nitrógeno en sus vértices. Bases purinas. Tienen dos anillos, adenina y guanina, y están presentes tanto en el ADN como en el ARN. Serían estas de acá. Bases pirimídicas, que son estas, tienen un anillo y tenemos la citosina presente en el ADN y el ARN, la timina presente en el ADN y el uracilo presente solamente en el ARN. La estructura doble hélice de los ácidos nucleicos se forma mediante la unión de las bases nitrogenadas complementarias. Para recordar la complementariedad existe la mnemotécnica Aníbal Troilo y Carlos Gardel. En el ARN, timina se cambia por uracilo. La mnemotécnica esta es: Aníbal sería alanina, Troilo se une con timina, Carlos, que es citosina, se une con guanina, que es Gardel. ¿Entienden? Nucleósidos. Son moléculas formadas por una base nitrogenada, un azúcar pentosa y no poseen grupos fosfatos. Su función es proporcionar carga negativa y proporcionar estructura y función a los ácidos nucleicos. Principales nucleótidos. Monoméricas de ácido nucleico, ADN y ARN. Contienen la información genética que posibilita la síntesis proteica. Donadores de grupos fosfato, ATP y ATP, son intermediarios de energía. Transportadores de electrones, NAD, NADH y FAD, son cofactores en reacciones catalíticas. Segundos mensajeros, AMP cíclico, GMP cíclico, están involucrados en la comunicación de señales. Y donadores de lípidos y azúcar, CDP, acetilglicerol, ADP y GDP, que participan en vías metabólicas. Esos son los principales nucleótidos que estaría bueno que lo sepan. Ácidos nucleicos. Son macromoléculas biológicas compuestas por nucleótidos que almacenan y transmiten información genética. Pueden ser
ADN desoxirribosa y ARN ribosa, en el que solamente cambia el azúcar. El grupo oxidrilo de 5' de un nucleótido está unido al grupo 3' del siguiente nucleósido por un enlace fosfodiéster. Estructura básica. Están formados por dos cadenas polinucleótidas, una en dirección 5' 3' y la otra en dirección 3' 5' antiparalela. Son alfa-hélice y la base se une entre sí por puentes de hidrógeno. El extremo 5' tiene el fosfato libre unido a carbono 5 y el extremo 3' el oxidrilo libre unido a carbono 3. ADN. Almacena información que se expresa en una proteína y ejerce una función determinada. El gen es un segmento del ADN que tiene información para la síntesis de ARN. Flujo de información de los seres vivos. El ADN produce una copia de sí mismo en el núcleo mediante la replicación y este ADN pasa la información a un ARN mediante la transcripción y sale en forma de ARN mensajero y luego en el ribosoma esa información es transformada en una proteína. La estructura alfa-hélice del ADN se forma por complementariedad de las bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina, guanina, y los enlaces de puentes de hidrógenos entre ellas. ARN, ácido ribonucleico. Transmite información genética de ADN y participa en la síntesis de proteínas. Tipos de ARNs. ARN mensajero. Transporta información del ADN a los ribosomas, donde se sintetizan proteínas a través de la traducción. ARN ribosómico. Forman parte de los ribosomas y ensamblan las proteínas. ARN de traducción. Contiene secuencias complementarias al ARN mensajero, asegurando que los aminoácidos se unan adecuadamente durante la traducción. Acá tenemos los dibujitos: el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia, que tiene forma de trébol. La regla de Chargraff propone que si sumamos adeninas más guaninas, que son purinas, y timina más citosina, que son pirimidinas, la suma de las purinas es igual a la suma de las pirimidinas. La adenina está unida por dos puentes de hidrógeno a la timina y la guanina está unida por tres puentes de hidrógeno a la citosina. La cantidad de adenina es igual a la de timina y la de guanina a la de citosina. Además, adenina más guanina es igual a timina más citosina. Transcripción. Es la formación de una cadena complementaria de ARN a partir de una hebra de ADN. Esta información viaja en el ARN mensajero para dirigir la síntesis de proteínas en los ribosomas. Replicación. Se duplica la información de cada una de las hebras molde de ADN en otra.